Imagina despertar todos los días, sin excepción, a las 4 de la madrugada, durante más de 50 años, no porque alguien te obligara, sino porque habías descubierto algo tan valioso que perder ese momento se sentía como perder el aire mismo. Eso es exactamente lo que hizo un hombre delgado, de salud frágil, que viajó más de 400.000 kilómetros a caballo predicando el Evangelio, y que dejó una pregunta flotando en el aire durante casi 3 siglos. ¿Cómo logró John Wesley sostener un hábito de oración tan intenso, tan constante, sin jamás abandonarlo? ¿Y cómo esa disciplina lo llevó a una amistad cada vez más profunda con el Espíritu Santo? Si te quedas hasta el final de este video, vas a entender el mecanismo espiritual exacto que sostuvo esa vida, y probablemente descubrirás que tú también puedes construir algo parecido, aunque tu vida esté llena de ruido, de prisa y de distracciones que Wesley jamás imaginó. John Wesley nació en 1703, en Epworth, Inglaterra, en el seno de una familia numerosa, hijo de un pastor anglicano y de una madre extraordinaria llamada Susana, una mujer que educó a sus 19 hijos con una disciplina espiritual férrea, dedicando horas exclusivas cada semana a instruir a cada uno de ellos en las Escrituras y en la oración personal. Desde muy pequeño, John fue testigo de algo que marcaría el resto de su existencia. Vio a su madre retirarse todos los días a un rincón de la casa, cubrirse el rostro con el delantal y permanecer así, en silencio, hablando con Dios, sin que el bullicio de tantos niños lograra interrumpirla. Ese gesto, aparentemente simple, sembró en el corazón de John una convicción que tardaría años en madurar por completo. La oración no era un ritual opcional, sino el aire mismo de la vida cristiana. Pero aquí está lo que pocos cuentan, y que quiero que grabes en tu memoria antes de seguir avanzando. Wesley no nació con una disciplina espiritual perfecta. De hecho, durante sus años en la Universidad de Oxford, se convirtió en un joven religioso obsesionado con las reglas, con los horarios, con el cumplimiento exacto de cada norma que él mismo se imponía, pero curiosamente vacío por dentro, como un reloj que marca la hora perfecta sin que nadie disfrute jamás de ese tiempo. Fue en Oxford donde, junto a su hermano Charles y a un pequeño grupo de amigos, fundó lo que otros estudiantes, burlándose, llamaron el Club Santo, debido a la rigidez metódica con la que organizaban sus días. Oración a horas fijas, ayunos programados, visitas a las cárceles, estudio bíblico estructurado hasta el último minuto. Y aquí surge la primera gran pregunta que quiero que te hagas mientras avanzamos. ¿Puede una persona orar todos los días, con precisión matemática, y aún así no conocer verdaderamente a Dios? La respuesta, dolorosamente, es sí, y John Wesley lo experimentó en carne propia durante años. Wesley cumplía con exactitud cada uno de sus rituales espirituales, y sin embargo, algo le faltaba, algo que él mismo no lograba nombrar, una sequedad interior que ninguna regla lograba saciar. Se embarcó entonces hacia Georgia, en las colonias americanas, con la intención de evangelizar a los indígenas, convencido de que aquella misión llenaría el vacío que cargaba dentro. El viaje fue un desastre en casi todos los sentidos. Su ministerio fracasó. Se involucró en un escándalo sentimental que lo obligó a huir prácticamente de noche y regresó a Inglaterra sintiéndose, en sus propias palabras, como alguien que había ido a convertir a otro sin estar él mismo convertido. Fue en ese barco de regreso, en medio de una tormenta furiosa que amenazaba con hundir la embarcación, donde Wesley presenció algo que le rompió por dentro las estructuras religiosas que había construido durante años. Mientras los pasajeros ingleses gritaban de terror, un grupo de moravos, hermanos alemanes de profunda fe, cantaban himnos con serenidad absoluta, como si la muerte no representara ninguna amenaza para ellos. Wesley, temblando de miedo, se preguntó cómo era posible que aquellas personas tuvieran una paz tan sólida frente a la misma tormenta que a él lo paralizaba. Ahí, en ese instante, comenzó a sospechar que su religión, tan disciplinada y tan exacta, carecía de algo esencial: la certeza íntima, personal, experimental, de una relación viva con Dios. Ese fue el punto de quiebre que preparó el terreno para lo que sucedería después, y quiero que prestes especial atención a esto porque aquí está la clave de todo lo que veremos más adelante. La disciplina de la oración sin la presencia viva del Espíritu Santo se convierte en una cáscara vacía, en un esqueleto sin aliento. Wesley regresó a Inglaterra derrotado, cuestionando incluso su vocación pastoral, y fue entonces, el 24 de mayo de 1738, cuando ocurrió el episodio que la historia recordaría como la experiencia de Aldersgate. Wesley asistió, casi sin ganas, a una reunión en una capilla de Londres, donde alguien leía en voz alta el prefacio de Lutero a la Epístola a los Romanos. Mientras escuchaba la descripción de cómo Dios obra un cambio en el corazón mediante la fe en Cristo, Wesley sintió,
Según narró él mismo esa misma noche en su diario, que su corazón se sentía extrañamente entibiado. No fue un rayo, no fue una visión espectacular, fue algo mucho más íntimo y profundo. La certeza repentina de que Cristo había quitado sus pecados, los de él, personalmente, y lo había salvado de la ley del pecado y de la muerte. Aquella noche, la oración de Wesley cambió de naturaleza. Ya no era el cumplimiento metódico de un deber religioso, sino el lenguaje natural de una relación recién nacida, una amistad que apenas comenzaba a respirar. Aquí es donde muchos predicadores modernos se quedan cortos al contar esta historia, porque suelen presentar al rescate como el final del proceso, como si a partir de esa noche Wesley hubiese alcanzado automáticamente la madurez espiritual completa. Pero la verdad es mucho más interesante y mucho más útil para ti que me estás escuchando ahora mismo. Al rescate fue apenas la puerta de entrada. Lo que vino después fue una vida entera dedicada a cultivar, día tras día, hora tras hora, esa amistad recién descubierta con el Espíritu Santo, y fue precisamente esa constancia la que transformó a un pastor anglicano promedio en el fundador de un movimiento que cambiaría la historia del cristianismo mundial. Wesley entendió algo que muchos cristianos de hoy pasan por alto. La intimidad con Dios no se sostiene con un evento espiritual aislado, por intenso que éste haya sido, sino con una disciplina diaria, sostenida, casi obstinada, de buscar su presencia. Y fue exactamente ahí donde nació el hábito que quiero explicarte con detalle, porque contiene principios que tú puedes aplicar hoy mismo, sin importar en qué siglo vivas ni cuántas obligaciones tengas sobre tus hombros. Wesley estableció una regla que sostuvo, con variaciones mínimas, durante el resto de su vida. Se levantaba a las 4 de la madrugada y dedicaba la primera hora del día, en absoluta soledad, exclusivamente a la oración y a la meditación en las Escrituras. No permitía que ninguna actividad, por urgente que pareciera, invadiera ese espacio sagrado. Él mismo escribió en varias ocasiones que un ministro que descuida la oración matutina pierde, sin remedio, la unción necesaria para servir a otros durante el resto del día. Y quiero detenerme aquí para hacerte una pregunta directa, mientras avanzamos hacia la parte más reveladora de este relato. ¿Por qué las 4 de la madrugada específicamente? La respuesta que dio el propio Wesley, y que sus biógrafos documentaron con cuidado, revela una lógica espiritual profunda. Antes de que el mundo despertara, antes de que las exigencias, las cartas, las visitas y los conflictos comenzaran a reclamar su atención, Wesley quería que la primera voz que escuchara cada día fuera la del Espíritu Santo, no la del ruido exterior. Establecía, de esta manera, un orden de prioridades que definía todo lo demás. Primero la comunión, después la acción. Primero la amistad con Dios, después el servicio a los hombres. Pero no pienses que este hábito se sostenía únicamente por fuerza de voluntad, porque ahí es exactamente donde la historia de Wesley se vuelve fascinante y distinta a lo que muchos imaginan. Wesley enseñaba, y sobre todo practicaba, algo que él llamaba los medios de gracia, una serie de disciplinas espirituales concretas mediante las cuales el creyente se posiciona activamente para recibir la obra transformadora del Espíritu Santo. Entre ellas, la oración ocupaba el lugar central. Pero Wesley distinguía cuidadosamente entre la oración como obligación externa y la oración como conversación viva. Enseñaba a sus seguidores metodistas, un término que originalmente se usaba de manera despectiva para burlarse de la meticulosidad de su grupo, que la oración debía combinar 3 elementos inseparables: la petición sincera, el examen honesto del propio corazón y la escucha atenta de la voz del Espíritu. Este último punto es crucial, y quiero que lo subrayes mentalmente. Wesley no entendía la oración como un monólogo donde el ser humano habla y Dios simplemente escucha en silencio. Para Wesley, la oración era un diálogo real, un intercambio vivo, donde el Espíritu Santo respondía, corregía, consolaba, dirigía. Esta convicción lo llevó a desarrollar una sensibilidad espiritual extraordinaria, una capacidad de percibir impresiones internas que él atribuía directamente a la guía del Espíritu y que documentó minuciosamente en su diario personal durante décadas. Existe un episodio particularmente revelador que ilustra esta sensibilidad, y quiero contártelo con detalle porque muestra cómo la disciplina de la oración diaria entrenó a Wesley para reconocer la voz del Espíritu Santo incluso en decisiones aparentemente pequeñas. En más de una ocasión, Wesley relató haber sentido una fuerte impresión interior de no viajar en cierta dirección o de no predicar en determinado lugar en una fecha específica, impresiones que en su momento no tenían explicación lógica alguna, pero que más tarde resultaban providenciales, evitándole peligros reales como asaltos, disturbios violentos o encuentros con multitudes hostiles que en aquella época se organizaban frecuentemente para atacar a los predicadores metodistas. Wesley no atribuía estas impresiones a la casualidad ni a su propia intuición natural.
sino a una comunicación directa y personal del Espíritu Santo, cultivada precisamente gracias a esas horas silenciosas de la madrugada donde había aprendido, poco a poco, a distinguir la voz de Dios de las 1000 voces internas que compiten por nuestra atención. Y aquí quiero hacer una pausa para hacerte una pregunta que quizás nunca te habías planteado. ¿Cuántas veces perdemos la voz de Dios simplemente porque nunca hemos entrenado el oído para reconocerla? Wesley entendió que esta capacidad no aparece de manera automática ni instantánea, sino que se desarrolla exactamente igual que un músculo, mediante la práctica constante, repetida, disciplinada, día tras día, durante años. Sin embargo, sería un error pensar que esta vida de oración fue sencilla o que Wesley nunca enfrentó resistencia interior. Todo lo contrario. Sus propios diarios, que llevó con una fidelidad asombrosa durante más de 60 años, revelan momentos de sequedad espiritual, noches donde la oración se sentía mecánica, mañanas donde cansancio físico casi le impedía levantarse de la cama, y periodos completos donde confesaba sentir la ausencia de aquella cercanía que tanto anhelaba. Wesley no escondía estas luchas, y precisamente por eso su testimonio resulta tan valioso para nosotros hoy. Él demostró que la fidelidad en la oración no depende de sentir siempre una emoción intensa, sino de sostener la disciplina incluso cuando el corazón parece frío. En uno de sus escritos, Wesley comparó la vida espiritual con el cultivo de una amistad humana genuina. Ninguna amistad verdadera se sostiene únicamente sobre momentos de euforia. Se sostiene sobre la constancia, sobre la decisión de aparecer día tras día, incluso cuando no hay ganas, incluso cuando la rutina parece pesada. Aplicó exactamente ese mismo principio su relación con el Espíritu Santo. Apareció, cada madrugada, durante décadas, decidido a cultivar aquella amistad aunque el sentimiento no siempre acompañara la decisión. Y aquí llegamos a un punto que quiero que grabes con especial atención, porque es quizás el secreto más profundo detrás de la vida espiritual de Wesley. Él entendía que la santidad no era un evento instantáneo, sino un proceso progresivo que él llamaba santificación, y que dependía enteramente de la obra continua del Espíritu Santo en el corazón humano. Wesley predicaba que era posible, mediante la gracia divina, alcanzar lo que denominaba perfección cristiana, un estado no de infalibilidad, sino de un corazón completamente rendido al amor de Dios, libre de la tiranía del pecado voluntario. Esta doctrina, controvertida entonces y ahora, revela algo esencial sobre su relación con el Espíritu Santo. Wesley no veía la vida cristiana como una simple transacción legal, donde Dios perdona los pecados y el creyente sigue viviendo prácticamente igual que antes. Para Wesley, la obra del Espíritu Santo era transformadora, progresiva, real, capaz de cambiar genuinamente el carácter de una persona a lo largo del tiempo. Y esta transformación, insistía él una y otra vez en sus sermones y escritos, dependía directamente de la constancia en la oración y en los demás medios de gracia. El movimiento metodista que Wesley fundó no era simplemente una organización religiosa más entre tantas que existían en la Inglaterra del siglo XVIII. Era, en esencia, una estructura diseñada específicamente para sostener esta disciplina espiritual de manera colectiva. Wesley organizó a sus seguidores en pequeños grupos llamados clases y bandas, reuniones semanales donde los miembros se examinaban mutuamente, confesaban sus luchas, oraban unos por otros y se sostenían recíprocamente en la disciplina espiritual. Wesley comprendía algo que muchos cristianos contemporáneos olvidan con facilidad. La vida de oración, sostenida en completo aislamiento, tiende a debilitarse con el tiempo, mientras que la vida de oración acompañada por una comunidad comprometida se fortalece exponencialmente. Por esta razón, viajó incansablemente por toda Inglaterra, Escocia e Irlanda, a caballo, predicando al aire libre frente a multitudes de mineros, campesinos y trabajadores industriales que las iglesias tradicionales de la época consideraban indignos de atención pastoral, y organizando, donde quiera que iba, pequeñas comunidades que sostendrían la llama de esta disciplina espiritual, mucho después de que él continuara su camino hacia la siguiente ciudad. Ahora bien, quiero llevarte al corazón mismo de lo que hacía única la práctica devocional de Wesley, porque aquí está el detalle que la mayoría de los relatos superficiales sobre su vida omiten por completo. Wesley no solo oraba en las mañanas, estructuraba absolutamente todo su día alrededor de momentos específicos de comunión con Dios. Además de la hora inicial de oración al despertar, reservaba tiempo para la lectura devocional de las Escrituras, generalmente acompañada de comentarios de autores puritanos y místicos que él consideraba especialmente iluminadores para la vida interior. Practicaba, además, lo que denominaba oración de aspiración, breves elevaciones del corazón hacia Dios repetidas a lo largo del día, mientras cabalgaba de un pueblo a otro, mientras esperaba antes de predicar, mientras caminaba entre las multitudes.
Wesley convirtió literalmente los caballos que montaba en su aula de estudio itinerante. Se dice que leía libros mientras cabalgaba, sosteniendo las riendas con una mano y el libro con la otra, aprovechando cada minuto disponible para alimentar su vida interior. Ayunaba regularmente, generalmente los miércoles y viernes, siguiendo la práctica de la iglesia primitiva, convencido de que la disciplina del cuerpo fortalecía la sensibilidad del espíritu para percibir la voz de Dios con mayor claridad. Y cada noche, antes de dormir, realizaba un examen de conciencia detallado, revisando sus pensamientos, palabras y acciones del día, buscando identificar cualquier área donde hubiera resistido o ignorado la dirección del Espíritu Santo. Quiero que te detengas un momento a imaginar la magnitud de esta constancia. Hablamos de un hombre que vivió hasta los 87 años, que predicó más de 40.000 sermones a lo largo de su vida, que escribió y publicó cientos de libros, panfletos e himnos, que viajó una distancia equivalente a rodear el planeta varias veces. Todo mientras sostenía, sin interrupción, esta disciplina diaria de oración que comenzaba antes del amanecer. ¿Cómo es humanamente posible sostener semejante ritmo durante más de 5 décadas? La respuesta que Wesley mismo daría, sin dudarlo un instante, es que no lo sostuvo con sus propias fuerzas, sino con la fuerza que recibía precisamente de aquella comunión diaria con el Espíritu Santo. Wesley entendía la oración no como un gasto de energía, sino como la fuente misma de toda su energía espiritual, mental y hasta física. Llegó a escribir, en una carta a un joven predicador desanimado, que había descubierto que cuanto más ocupado estaba, más necesitaba orar, no menos, porque era precisamente en esos momentos de mayor exigencia cuando más dependía de la fortaleza que solo el Espíritu Santo podía proveerle. Y aquí llegamos al momento que considero el verdadero clímax de esta historia, el episodio que revela con mayor claridad la profundidad de la amistad que Wesley había cultivado con el Espíritu Santo a lo largo de toda una vida de disciplina constante. Hacia el final de su existencia, ya anciano, con el cuerpo debilitado por décadas de viajes agotadores, Wesley continuaba levantándose de madrugada, continuaba predicando, continuaba orando con la misma intensidad de siempre. Sus amigos más cercanos, testigos de sus últimos días, relataron que incluso en su lecho de muerte, en febrero de 1791, Wesley mantuvo una serenidad extraordinaria, una paz que sus propios biógrafos describieron como sobrenatural. Mientras la familia y los amigos se reunían alrededor de su cama, Wesley, con las fuerzas que le quedaban, comenzó a repetir una y otra vez una frase que resumía, de manera casi perfecta, el fruto de toda una vida de amistad con Dios. Lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. No fue una frase teológica elaborada, no fue un discurso final grandilocuente. Fue, simplemente, el testimonio espontáneo de un hombre que, después de más de 50 años de encuentros diarios con el Espíritu Santo en la quietud de la madrugada, había llegado a conocer, de manera tan real y tan íntima, la presencia divina, que ni siquiera la muerte lograba perturbar esa certeza. Fue precisamente en ese instante, rodeado de quienes más lo amaban, cantando débilmente fragmentos de himnos que él mismo había ayudado a componer junto a su hermano Charles, cuando John Wesley entregó su último aliento, dejando como legado no solamente un movimiento religioso que transformaría naciones enteras, sino sobre todo un testimonio vivo de que la amistad genuina con Dios se construye, ladrillo por ladrillo, madrugada tras madrugada, decisión tras decisión, a lo largo de toda una vida. Lo que hace que esta historia sea tan relevante para nosotros hoy, casi 250 años después, no es simplemente admirar la disciplina de un hombre extraordinario del pasado, sino comprender que los mismos principios que sostuvieron su vida de oración están completamente disponibles para cualquiera de nosotros en este preciso momento. Wesley no tenía ningún acceso especial a Dios que a ti te esté negado. Tenía, simplemente, la decisión diaria y renovada de priorizar ese encuentro por encima de cualquier otra cosa. Vivió en una época sin electricidad, sin transporte moderno, con enfermedades constantes, con persecución física real, con multitudes que en más de una ocasión intentaron lincharlo por predicar el Evangelio en las calles, y aún así, encontró la manera de sostener este hábito durante más de medio siglo. Si él pudo hacerlo en esas condiciones, ¿qué excusa tenemos nosotros, que vivimos rodeados de comodidades que Wesley jamás habría podido imaginar? Quiero cerrar este relato invitándote a hacer algo concreto con todo lo que acabas de escuchar. No dejes que esta historia se convierta simplemente en información interesante que olvidarás en unos días. Wesley no cambió al mundo porque supiera mucho sobre teología, sino porque decidió, cada mañana, aparecer ante Dios en silencio, dispuesto a escuchar, dispuesto a ser transformado. Tal vez tú no puedas levantarte a las 4 de la madrugada mañana mismo, y está bien.
Pero puedes comenzar hoy con un paso pequeño, apartando 10 o 15 minutos, en silencio, para hablar con Dios, sobre todo para escuchar lo que su Espíritu quiere decirte. La amistad con el Espíritu Santo, exactamente como cualquier amistad verdadera, no se construye en un solo encuentro extraordinario, sino en la fidelidad silenciosa y constante de mostrarse presente, día tras día, decisión tras decisión. Si esta historia tocó algo dentro de ti, si sientes que necesitas recuperar o comenzar por primera vez tu propia disciplina de oración, quiero que me lo cuentes en los comentarios. Cuéntame qué obstáculo enfrentas hoy para orar cada día y oremos juntos como comunidad por esa lucha específica. No olvides darle like a este video si crees que otras personas necesitan escuchar esta historia. Compártelo con alguien que esté atravesando sequedad espiritual en este momento y suscríbete a este canal porque cada semana seguimos explorando las vidas de hombres y mujeres que, como Wesley, decidieron perseguir con todo su corazón una amistad real, profunda y transformadora con Dios. Nos vemos en el próximo.